buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio titulado La visión de los alumnos sobre el futuro de la profesión. Y bueno, para empezar con este conversatorio tenemos a unos 4 invitados, estudiantes de diferentes escuelas. Tenemos a Julia Alejandra Manzano Nájera. Ella tiene un diplomado en Educación Financiera de la Conducef y se encuentra también cursando el Diplomado de Desarrollo en Estrategias Digitales de Aprendizaje y Técnico en Big Data. Ha tomado cursos de literatura de aterramiento por la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura en José Emilio Pacheco UNAM y ha proporcionado apoyo logístico en las jornadas de la AMBAC, así como moderadora de varias mesas, además de ser miembro. Ha participado en el encuentro de profesores y estudiantes del Colegio de Bibliotecología y actualmente cursa la licenciatura de Bibliotecología y Estudios de la Información en la UNAM. Bienvenida, Julia. Muchas gracias, Tania, un placer. El placer es mío. De igual manera tenemos a Cristian Alexis Cortés Álvarez. Él actualmente es tesista de la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es becario colaborador del proyecto PAPIT, Preservación Digital de Contenidos Publicados en Portales Web y Redes Sociales, del acopio de la difusión de colecciones digitales sobre COVID-19 en México, y también es editor en jefe de la revista Seward de Bibliotecología y colaborador de la Unidad de Información y Biblioteca Marcos Rosenbaum del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Hola, Cristian, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Tania. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Claro, también se encuentra con nosotros Omar Yáñez, estudiante de 7º semestre de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento de la Universidad de Guadalajara y actualmente se encuentra como alumno de intercambio virtual en España para la Universidad de Burgos. Omar, muy buenas tardes y bienvenido. Un poquito de problema por ahí, pero también tenemos una invitada más. Ella es Elizabeth Montiel Orduña, es estudiante de 2º semestre de la licenciatura en Biblioteconomía en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del Instituto Politécnico Nacional y actualmente es responsable del área de estudio individual en la Biblioteca de la Universidad Anáhuac, México, Campus Sur. Un gusto a todos tenerlos aquí conmigo ya en este inicio del conversatorio. Y bueno, ¿por qué no empezamos precisamente ya a dialogar un poquito en su experiencia? Precisamente este conversatorio tiene como título La visión de los alumnos sobre el futuro de esta profesión. Y lo primero que me gustaría que comentaran ante todo el foro es ¿cómo ha sido para ustedes este recorrido al estudiar esta profesión? Que bueno, muy a grosso modo se dedica a diseñar, planificar, administrar y bueno, evaluar diversos tipos de información entre muchos otros cargos. ¿Y cuál ha sido la razón por la que ustedes asumen esta responsabilidad? Y bueno, muchísimo más importante, ¿cómo han buscado innovar en esta profesión? Alejandra, si gustas empezar. Muchas gracias, un placer. Bueno, para mí particularmente creo que la profesión tiene muchísimos aspectos y panoramas que a veces no se abordan tan fácilmente desde la visión de un estudiante. Creo que si bien nos han mostrado un panorama bastante grande los profesores y más con los nuevos cambios que se le han dado a los planes de estudio, sin embargo, yo creo que la pandemia nos ha hecho darnos cuenta de la gran capacidad que tenemos para influir en nuestro entorno y cómo podemos ayudar aún más a la sociedad de formas que incluso escolarmente no nos habíamos dado cuenta. Nos han ayudado a entrar a nuevos panoramas y poder entrar a ellos, sobre todo en las cuestiones web digitales. Creo que hay muchísimo horizonte de trabajo en el que podemos abordar y entrar y muchísimas otras perspectivas y tipos de empresa a los cuales realmente no estamos acostumbrados a entrar. Generalmente nos quedamos más bien en las cuestiones de empresas que venden servicios de información y cuestiones parecidas, cuando en realidad casi cualquier empresa podría aceptarnos y hacernos un lugar si es que sabemos cómo vendernos también, porque muchas veces nos quedamos más bien en la parte de nosotros clasificamos, nosotros enseñamos la información y nosotros somos referencistas o nos dedicamos a procesos técnicos
o más bien a la parte de restauración, y esos son como los grandes pilares que tenemos, pero no solemos ir más allá, y creo que actualmente, gracias a este gran problema a nivel internacional que se dio, nos hemos dado cuenta que tenemos un panorama impresionantemente grande y que tenemos que ir a por él y abrirnos las puertas, porque a veces las puertas están allí, solamente es necesario que las toquemos. Perfecto, muchas gracias Alejandra. Y precisamente es así. Todas las oportunidades están disponibles, solamente es encontrarlas y aprovecharlas. Elizabeth, ¿algo que agregar? Hola, buenas tardes a todos. Pues no, yo coincido mucho con la compañera Alejandra. Eh, sí es algo que durante la pandemia nos abrió un panorama pues muy amplio, y pues tenemos que aprender y ir a conseguirlo, ¿no? Todo lo que necesitemos para seguir avanzando y pues cambiar todo esto que tenemos, no quedarnos atrás y seguir innovando y seguir llegando a más personas. Gracias. Gracias, Elizabeth. Como lo comentas, también forma mucho esta parte de irnos adaptando a esta nueva modalidad que, bueno, a lo largo de esta pandemia hemos estado atados a seguir. Y Alexis, algo que quisieras agregar junto con tus compañeras sobre esta cuestión de cómo has buscado innovar dentro de este recorrido en la profesión. Pues justamente cuando uno entra a la licenciatura, tiene como varias perspectivas sobre lo que es el papel de bibliotecario y lo que uno conoce, al menos de manera personal, pero afortunadamente a lo largo de nuestra formación, al menos personalmente, y no me dejará mentir la compañera Alejandra, hemos ido descubriendo diferentes formas y diferentes lugares en donde el bibliotecólogo cabe, en donde no nada más es, ay, pues acomoda los libros en la biblioteca, sino que buscas innovar, ¿no? Personalmente me llama la atención estos aspectos de la información, el manejo de la información, flujos de información y todo ese sentido. Y como lo mencionaba Elizabeth, ahora con la pandemia, si de por sí, antes de que empezara toda esta crisis sanitaria, ya empezabas a vislumbrar otras formas, otros lugares, otros espacios donde cabe el bibliotecólogo, el profesional de la información. Ahora con la crisis lo confirmas y hasta empiezan a aparecer o empiezan a tomar fuerza otros espacios donde como bibliotecólogos también cabemos, ¿no? El cuidado de la información, el manejo de la información, ya ahora dándole una importancia todavía mayor a la información digital, ¿no? Al formato digital, ya no nada más al formato impreso. Entonces, es como lo mencionan, es buscar los espacios, es demostrar los conocimientos, el perfil que tenemos, demostrárselo a la sociedad y al campo laboral que a veces nos tiene un poco escondidos en algunas ocasiones y es eso, ¿no? A lo largo de nuestra formación, a lo largo de manera personal, de mi formación en la licenciatura, es lo que he ido descubriendo. Ha sido un proceso de diferentes perspectivas. Al principio, cuando entré a la licenciatura, pues tenía conocimientos, tenía incertidumbres a cierto punto, pero ya con el tiempo, cualquier incertidumbre fue, o sea, fue socavada, fue menos, ya fue desapareciendo, y más bien fue un como ponerte la camiseta, sentirte orgulloso de lo que estabas estudiando, porque viene en la Facultad de Filosofía y Letras, nos dicen que somos los unicornios, porque somos muy raros, somos muy pocos los que estamos ahí, y cuando nos identifican es como de, ay, eres de Biblio, y les da mucho gusto, ya preguntándolo también a académicos y a profesores de otras áreas, y les dices que soy bibliotecólogo, les emociona, y eso te llena de orgullo, porque no eres nada más el que acomoda los libros, sino que eres alguien que maneja la información, que la organiza, que las pone a su disposición, que tiene muchas tareas para dentro de la investigación y el conocimiento, ¿no? Entonces, eso ha sido personalmente cómo ha sido el progreso, mi estudio de la licenciatura. Así es, Alexis, como lo comentas, no solo se trata de difundir esta información o como agentes de la información, más allá de solo transmitirla, más bien la manejan y la hacen llegar a ciertos lugares en donde, bueno, en un principio no se toma en cuenta. Y Omar, me gustaría también conocer cómo es que tú has tratado o has buscado de innovar dentro de tu recorrido.
si logran escucharme. Una disculpa, es que hace un momento comenzamos con un poco de... No te Perfecto. preocupes. Pues en sí, yo coincidiendo con mis compañeros, podría comentar que precisamente algo que considero imprescindible de mencionar en nuestra experiencia como estudiantes es o sea, principalmente la forma en la que nosotros como bibliotecarios nos adaptamos al entorno digital para el manejo como tal de la información. Comenzamos revisando claramente todos acerca de los soportes físicos, pero nos hemos ido integrando también a revisar todas las cuestiones de digitalización de los contenidos, y considero que eso es imprescindible para poder responder de manera efectiva a las necesidades de los usuarios. Y más ahora en este entorno o en esta situación, en el contexto de la pandemia, creo que ha sido imprescindible que nuestra labor se haya podido explorar estos nuevos horizontes, y eso también nos ha beneficiado a nosotros, como se ha mencionado anteriormente, para poder abrir nuestros campos laborales una vez que nos encontremos ya ejerciendo nuestra profesión. Así es, Omar, como lo mencionas, la digitalización ha formado parte ya esencial de este nuevo regreso ahora a las bibliotecas, y a mí me gustaría saber qué opinan ustedes sobre la manera en la que se han adaptado las bibliotecas, en particular en esta situación, en donde todo migró a digital y bueno, y también se actualizó, como comenta Alexis, el manejo de la información, ¿no? También se actualiza toda esta parte de cómo llega al usuario, desde cómo sale de la biblioteca hasta cómo llega al usuario. Elizabeth, me gustaría comenzar contigo y seguimos con Alejandra. Bueno, yo creo que sí fue un cambio muy importante, porque pues ya traspasaste las barreras, ¿no? De tiempo, espacio, cuando se migró todo. Pero ahí creo que también hay un contra, porque pues por decir, en la institución en la que estamos, en la Anáhuac, pues sí tenemos facilidades, o los alumnos tienen toda la facilidad de entrar a sus portales en cualquier tiempo, en cualquier momento, pero hay lugares en donde no lo hay. Entonces ahí como que sí hay un problema, porque pues se queda como estancada la gente ahí, no puede acceder a sus documentos que necesite para sus tareas o ese tipo de cosas. Gracias, Elizabeth. Alejandra. Personalmente creo que fue un cambio brutal, porque no estamos acostumbrados a eso y ni siquiera tuvimos el tiempo de transición, de al menos pues se va haciendo el proceso, se tiene una planificación, un presupuesto. No, fue de la noche a la mañana de, ¿saben qué? Esto que iba a ser unos cuantos días se va a volver algo de meses, y en ese entonces nos reíamos hablando sobre la posibilidad de ser años, y ahorita ya es nuestra realidad actualmente, lamentablemente. Pero creo que fue muy interesante porque desde el punto de vista de estudiantes y de compañeros que han estado trabajando en bibliotecas, el cambio fue literalmente de tú, que tenías una propuesta que en otras ocasiones no habríamos pensado y es una locura, actualmente es como de, ok, ¿tú crees que podamos realizar esto? No importa tanto si es la mejor manera o si no tenemos el presupuesto, sino ahorita necesitamos cumplir una necesidad y tenemos que encontrar la mejor forma de hacerlo. Entonces tomaron a muchos prospectos o talentos que ya se encontraban en la misma biblioteca y les dijeron, ¿sabes qué? Tú sabes programar, te vas a encargar de esto. O a ti te gusta, por ejemplo, eres muy bueno con los servicios al cliente, al usuario. Ok, a ti te va a tocar esto. Tú eras de la sección de literatura infantil, necesitamos buscar una forma de volver a conectar con este tipo de usuarios. Y creo que se dio de forma muy bonita, o al menos en el país, una iniciativa totalmente innovadora, donde se notó la creatividad que tenemos los bibliotecólogos, que muchas veces queda como algo apagada y relegada, y se empezaron a ver muchas propuestas de, muy bien, no tenemos esto, vamos a sacar un repositorio solo para niños, vamos a ofrecerles audiolibros, vamos a hacer pequeñas sesiones por Facebook, o como esta que estamos teniendo en este momento, para hablar con ellos, para mostrarles, vamos a volver o a empezar a tener un poco de visibilidad en redes para mostrarles cuáles son los mejores lugares donde pueden sacar la información, o dónde pueden entrar a buscar, o cómo se citan lugares. Toda esta cuestión de cómo nos vamos a acercar al público
y el tipo de público que tenían, porque había las bibliotecas públicas, por ejemplo, creo que fueron las que más fuertemente sufrieron el cambio, porque todavía las universitarias, las escolares, pues tenían cierto margen de conexión con sus usuarios, tenían forma de saber quiénes eran y hablar con ellos y preguntarles qué necesitas, cómo te puedo ayudar, dime cómo podemos hacer este cambio de una forma más amena, pero realmente las bibliotecas públicas les tocó el ahí se va, y creo que lo hicieron bastante bien, bastante aceptable. Hubo algunas que definitivamente no supieron qué hacer con el cambio. El personal tampoco sabía qué hacer porque no estaban capacitados ni estábamos preparados para esto, pero creo que en general el cambio fue innovador, fue divertido y enseñó otras propuestas y la creatividad que tenemos para poder ayudar a la sociedad y como siento que fue un pequeño grito para decir, aquí estamos, sí existimos y tenemos mucho que ofrecer. Así es, Alejandra, precisamente como lo comentas, es la única manera de irnos adaptando poco a poco es seguir la corriente y bueno, más que eso, sobresalir dentro de esa adaptación. Y Omar, ¿tú qué opinas de esta migración, de todo lo que fue derivado de la pandemia? Considero que es algo totalmente necesario. De igual forma, no sé, siento que probablemente fue algo que no nadie anticipaba, pero lo pudimos aprovechar de la mejor forma para sacar o adaptarnos en cuanto a las cuestiones que, por ejemplo, en mi licenciatura llegamos precisamente a evocarnos incluso antes de la pandemia, como son todas las cuestiones relacionadas con la alfabetización informativa, la forma en la que podemos apoyar a los usuarios para poder eficientar sus búsquedas, no solo limitarnos a las cuestiones que podrían mostrarnos en los catálogos, sino, por ejemplo, crear un perfil de usuario que pueda satisfacer todas sus necesidades informativas a partir de determinar cuál es realmente su necesidad. Y considero que eso fue un gran apoyo principalmente para todos los grados académicos, desde lo básico hasta lo superior, precisamente porque no se tenía a lo mejor ese tipo de costumbre de poder hacer o poder buscar la información en los lugares idóneos. Entonces considero que precisamente pues esto nos ha apoyado no solamente en el ámbito de las bibliotecas como centros de la información, sino que precisamente nos ha apoyado a poder ir formando a los usuarios para que puedan mejorar su búsqueda informativa. Así es, Omar, abre puertas, bueno, quita brechas y fronteras más que nada. Alexis, ¿tú qué opinas de esta migración? Yo creo que era algo que inevitablemente iba a pasar tarde o temprano y la pandemia nada más vino a acelerar las cosas. Tal vez no es algo que llevara a lo mejor tanto avance en algunas instituciones. Creo que las universidades, al menos el Anáhuac, el IPN, la UNAM, estuvieron a la altura de la situación en cuanto a poner recursos digitales a la disposición de los alumnos, de los profesores y de la comunidad en general. Creo que eso fue algo muy valioso y que a muchos nos salvó la vida en varias ocasiones. Eh, Sin embargo, creo que en el sector público, aunque sí hubieron algunos esfuerzos, todavía hay mucho que hacer para que la población en general tanto sepa manejar los recursos digitales, las colecciones digitales, como para que las bibliotecas públicas y en general la DGB de la Secretaría de Cultura pueda poner a disposición del público en general todos los recursos. Creo que ahí es donde falta un poco y donde pasamos a lo mejor no a segundo término, pero pues sí las bibliotecas cerraron y en que aunque algunas realizaban actividades culturales y demás para pues seguir manteniendo viva la llama de la biblioteca, en algunas instituciones, en algunas bibliotecas pues no. Y si no había una colección o no había algo que mantuviera el contacto con los usuarios, pues se olvidaban completamente de la biblioteca, ¿no? Creo que uno de los casos más populares, al menos en el sector público, es la Biblioteca Vasconcelos, que todo el tiempo, y creo que tienen al mejor community manager para bibliotecas porque se la pasan publicando citas, referencias, recomendaciones y animan a las personas a buscar la información sobre esa obra, sobre este texto. Creo que ahí, en ese sentido, en el sector público hizo falta, siendo que pues a lo mejor en la Ciudad de México se podría hablar de que ya en cuanto al manejo de Internet o siquiera tener Internet en casa ya es algo más real, supongamos, eso dicen las estadísticas, no están todos los recursos a la mano. Al menos podemos decir que nosotros como universitarios, inclusive compañeros de prepa,
tienen el acceso para su formación, pero creo que los más chiquitos o las personas que no están estudiando, pero que gustan de consultar los recursos en la biblioteca, se quedaron un poquito atrás en ese sentido. Lo que sí es que afortunadamente, y digo, es triste porque sea por la pandemia, pero afortunadamente las instituciones se dieron cuenta de la necesidad de empezar pues a trabajar sobre los recursos digitales, a empezar a digitalizar, a empezar a poner a disposición, inclusive a hablar de cuestiones de derechos de autor y demás temas que involucran con los formatos digitales. Y esto es un inicio. O sea, no estamos ni siquiera a la mitad de lo que se puede conseguir. Esto es un inicio y espero de todo corazón que todas las instituciones y todas las autoridades que están detrás de esas decisiones y que nosotros inclusive como alumnos que vamos para allá, continuemos con esta labor porque no significa que el impreso se vaya a olvidar, sino que tenemos que también acostumbrarnos a convivir con el formato digital y a saberlo manejar, y a saberlo tratar, y a saberlo consultar. Y eso es lo que se debe, bueno, yo pienso que se debe de hacer. En general, creo que se han hecho cosas muy importantes, avances muy buenos, pero que igual sigue faltando todavía mucho camino para poder decir que todos tienen acceso a toda la información digital y la saben manejar y la saben consultar y saben solventar sus necesidades de información. Creo que todavía falta mucho, pero vamos por buen camino. Así es, Alexis. Cada cambio tiene sus pros, sus contras y sobre todo un proceso que en muchos casos es largo. Y también hablando ya un poquito de retos, bueno, nuestro director tiene una frase que siempre nos dice constantemente cuando estamos frente a un nuevo reto. A lo mejor Elizabeth podrá familiarizarse un poco con ella. Él siempre nos dice que busquemos el cómo sí de las cosas y el cómo y nunca el cómo no. ¿Ustedes qué opinan de esta frase? Me gustaría empezar con Elizabeth, que estoy segura que ella está familiarizada un poquito con esta frase. Bueno, pues esa frase me suena a que siempre, siempre decir que sí, o sea, nunca decir no puedo, siempre buscar la forma de hacer las cosas mejor y pues sí, eso me suena a mí. Gracias, Elizabeth. Siempre buscamos innovar y cambiar de mejor manera el servicio que ofrecemos aquí en nuestra biblioteca. Omar, ¿tú qué opinas de esta frase? ¿Qué sentido ya en el ámbito bibliotecológico le das a esta frase? Precisamente la dinamización de las actividades que pueden incluir a los usuarios. Bueno, si es visto desde el contexto también de la pandemia, es precisamente saber cómo se pueden integrar a pesar de que no se encuentren directamente en el espacio físico. Encontrar formas precisamente para que podamos converger tanto los formatos físicos como los digitales, poder apoyarlos en sus búsquedas, solventar sus necesidades informativas. Simplemente no encontrar un obstáculo, o mejor dicho, sortear los obstáculos a los que nos estamos enfrentando conforme se van presentando y no quedarnos simplemente detenidos o no saber hacia dónde avanzar cuando surgen este tipo de situaciones adversas. Así es, Omar, siempre tomar las riendas del problema cuando se trata de retos, ¿no? Y Alejandra, ¿tú qué opinas de esta frase que, bueno, que nuestro director siempre nos recalca cuando estamos frente a un reto? Bueno, parece que tenemos un pequeño problemita por ahí con Alejandra, pero podemos pasar contigo, Alexis. ¿Tú qué opinas de esta frase? Y también tú, ¿cómo la aplicarías ya en tu camino también de estudiar la licenciatura? Creo que habla esta frase, al menos en el aspecto de nosotros, de como bibliotecólogos, de la adaptabilidad que tenemos en nuestra profesión, no tanto para hacer lo que sea, sino que con nuestro conocimiento podemos lograr lo que sea que nos proponemos. Con nuestra formación podemos lograr lo que nos propongamos. Y dentro de las diferentes instituciones en donde un bibliotecólogo cabe, ese es como dicen, ¿no? Es el buscar el cómo sí hacer las cosas, ¿no? Y la formación nos ayuda a entrar y tomar decisiones y poner en práctica nuestra creatividad, nuestra inteligencia, nuestros conocimientos
para desarrollar proyectos, para lograr metas, conseguir objetivos. Creo que eso es bien importante y eso es lo que yo entiendo con la frase. En cuanto a nuestra formación, o al menos en mi formación, creo que también lo he visto a lo largo de la carrera porque te encuentras con temas muy diversos a lo largo de la formación. No nada más es, hay organización, catalogación, clasificación y ya. No, sino que es el ponerte a pensar como el usuario, porque también tú en algún momento eres usuario, el ponerte a pensar como alguien que consulta información, que la maneja, como alguien, inclusive tenemos materias de marketing, tenemos materias de administración, de recursos humanos, o sea, es ponerte a pensar desde diferentes perspectivas y es ver el cómo sí encontrar soluciones y encontrar la forma de conseguir los objetivos de la biblioteca o de donde estemos trabajando. Porque pues si no trabajamos en la biblioteca, puede ser una institución pública o privada que a lo mejor se animó, no voy a decir arriesgar, se animó a contratar a un bibliotecólogo y tú debes de emplear ese dicho, ese el cómo sí, para poder retribuir la confianza que nos han dado, porque es eso, ¿no? Tenemos los conocimientos, tenemos las habilidades y es saberlos aplicar, no rendirse, no conformarse como, no, pues yo ya soy bibliotecario y yo me voy a dedicar a, no sé, a acomodar libros y me quedo en el sótano a proceso menor. Que quien le guste y quien lo quiera, pues está en su derecho, ¿no? Qué bueno. Pero a lo mejor hay quienes dicen, no, pues no, o sea, yo quiero lograr un poquito más, ¿no? A lo mejor un poco más soñador o soñadora, pero es eso, ¿no? Creo que es lo que te impulsa esa frase. Pues hazlo, lógralo, consíguelo, ponle todo tu empeño, ponle toda tu atención, propóntelo y lo vas a conseguir. Y al menos creo que nuestra profesión, nuestra licenciatura es lo que nos permite, esa adaptabilidad a diferentes escenarios, a diferentes circunstancias, a diferentes objetivos. Creo que eso es lo que pretende decir esa frase. Muchas gracias por este análisis. Y bueno, me voy a quedar con algo que tú dijiste. En un punto, ustedes como estudiantes no solo se están formando para ser profesionales y agentes de la información, sino también exploran este campo que es el de usuarios. Y a mí me gustaría saber ya, con la experiencia que tienen en este ámbito, ¿cómo es que innovarían la manera en la que se manejan hoy en día las bibliotecas? ¿Qué cambiarían para mejorar el funcionamiento de ellas? Omar, me gustaría empezar contigo y seguimos con Elizabeth. Claro, consideraría que uno de los aspectos más importantes, obviamente, siempre ha sido la comunicación con los usuarios. Viéndolo también desde este contexto, lo esencial sería buscar las herramientas de cómo podemos integrarlos más allá del espacio bibliotecario. Como bien, de hecho, también había mencionado hace un momento acerca del trabajo, cómo puede llevarlo a cabo un community manager para precisamente hacer extensivos los servicios de la biblioteca y poderlos integrar, poder hacer crear ese interés en los usuarios, hacer que precisamente nuestra labor no solo se quede precisamente en hacer el acomodo de los libros, la catalogación o la organización, sino precisamente invitarlos para que formen parte y se cree la biblioteca como un núcleo dentro de la comunidad que permita precisamente hacer nacer ese interés en las personas por mejorar sus habilidades informativas y de recuperación de información. Gracias, Omar. Elizabeth, continuamos contigo. Bueno, creo que Omar dice algo muy importante, ¿no? Y también yo considero que es muy importante siempre estar ahí, ¿no? Que el usuario siempre sepa que estamos ahí, que nunca se sienta perdido, que nunca se sienta solo y pues que siempre hagamos ruido, ¿no? Aquí estamos, te vamos a apoyar, te vamos a ayudar. Eso es muy importante. Digo, para mí como estudiante es muy importante saber que siempre hay alguien atrás, que no estoy sola y que tenemos que crear la confianza en el usuario para que se acerque, que no tenga miedo y se acerque a nosotros. Gracias, Elizabeth. Alejandra, un gusto tenerte de vuelta y voy contigo con la siguiente pregunta, más bien que nos compartas tu experiencia. Comentábamos un poquito sobre que ustedes, además de formarse como agentes de la información, también exploran el campo de usuarios y me gustaría saber, en tu experiencia como usuaria, ¿qué innovarías en la manera en la que se manejan las bibliotecas hoy en día y
También, ¿qué es ese aspecto que cambiarías para mejorar el funcionamiento de esta? Personalmente, como usuario, me ha tocado muchas veces que cambia mucho la visión cuando entras a un centro de información o incluso a un lugar normal, como un súper, ver las cosas distintas, porque siento que al momento de entrar en la carrera no es solamente la cuestión de cómo vas a catalogar o clasificar o recuperar la información de algún documento o algún libro normal, sino todo es información. E incluso a mí me ha tocado mucho y antes de la pandemia mis amigos luego se burlaban de mí por eso, porque al momento de entrar a un súper yo les decía, es que todo aquí está planificado. En la carrera tenemos algunas materias como mercadotecnia de la información o mi compañero no me dejará mentir, está tomando conmigo la optativa de investigación de mercado, donde vemos el tipo de perfiles y todo, y en realidad todo está relacionado porque todo siempre lleva información. Cómo entras y ves un lugar de, es que esto está ordenado para tal tipo de perfil, o incluso en el súper, ¿no? De esto está aquí abajo diseñado específicamente para que los números sean más grandes, para que los puedas leer, para que obtengas ese tipo de información y te enfoques en ese en lugar de la otra. Y creo que al momento ya de ir a cualquier lugar o incluso a las bibliotecas, ya empiezas a ver todo de forma totalmente distinta. Y a mí sí me pasa, la verdad, inevitablemente, que cuando entro a una biblioteca empiezo a ver, yo creo que están diseñadas para cierto perfil de usuario solamente por cómo está acomodado el lugar o por los muebles que tiene o el material de los muebles. Y creo que es algo muy divertido porque me gusta mucho porque puedes notar cuando un lugar o un centro ve al usuario como usuario o lo ve como cliente. Porque muchas veces también hemos comentado en la carrera sobre las visiones de administración que tiene un lugar y cómo cada administración tiene ciertos enfoques distintos. Los que ven al usuario más bien como cliente siempre tienden a ir por las cuestiones de calidad. ¿Qué es lo mejor que le podemos ofrecer para que nos recomiende y vengan más? Y es muy interesante desde esa perspectiva porque creo que suelen ser los que más se enfocan en ver qué es lo que necesita y le preguntan directamente a los usuarios, ¿qué es lo que necesitas? No suponen, van y le preguntas, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? Y creo que la UNAM últimamente se ha enfocado mucho en eso, o al menos nuestra facultad, la Facultad de Filosofía, se enfoca actualmente mucho en eso. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo se sienten con esto? ¿Qué les gustaría más? ¿Qué tipo de documentos les interesa más? ¿Están bien con la bibliografía que les estamos compartiendo o no? Y eso me parece muy interesante desde el punto de vista ahora de la otra cuestión, donde los ven como usuarios, porque siento que, al menos en mi experiencia, tendemos a suponer más cuando en las bibliotecas los vemos desde un perfil de usuarios más que de clientes, porque suponemos que van a querer esto, suponemos que nuestro perfil está actualizado, pero realmente no nos damos el tiempo de actualizarlo. Y generalmente utilizamos de pretexto los presupuestos, ¿verdad? Que si bien son una parte muy importante, creo que la pandemia nos demostró que a veces no necesitas un gran presupuesto, sino administrar bien los tiempos y literalmente preguntarle a tu equipo y a las personas a las que les vas a dar el servicio, qué es lo que necesitan. A lo mejor los mismos usuarios pueden decirte, ¿sabes qué, biblioteca? A mí me encanta tu sección, por ejemplo, de cuentos de terror. Me fascina. Y a lo mejor tú no tienes el presupuesto ni el tiempo para que te puedan ayudar, pero lanzas una convocatoria a las personas que gustan ayudarte y de repente te das cuenta que hay muchos usuarios que realmente les gustaban servicios que tú ni siquiera tenías en cuenta, que para ti no eran un servicio relevante y que para ellos a lo mejor un servicio como tal, el brindarles un espacio donde pudieran ir y estudiar, resultó ser algo que para ellos era invaluable, cuando para ti eso ni siquiera lo iban a ver, ¿no? Les importaba más a lo mejor el desarrollo de colecciones. Y te das cuenta que a lo mejor había servicios que para ellos eran mucho más importantes. Entonces, como usuario, a mí me gusta mucho cuando nos tienen en cuenta y realmente nos preguntan directamente, ¿qué te gusta? ¿Qué necesitas? Porque creo que a veces una biblioteca puede tener todo para triunfar. El único pequeño problema que tienen, pequeño muy gran problema, es que no le preguntan a los usuarios qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que tú necesitas, para que puedan a lo mejor darle un enfoque distinto a su unidad y en realidad ya tienen todo para ganar, solamente les falta dar ese toque para que los empuje y realmente sean ese extra. Así es, Alejandra, como lo comentas, precisamente lo comentaron en un conversatorio que acaba de pasar, que bueno, que hay que quitarse este miedo a preguntarle al usuario qué es lo que necesita y todas las necesidades que pudiera llegar a tener, ¿no? Y también esta parte de estudiar al usuario. Y Alexis, a ti, ¿tú de qué manera innovarías en la manera en la que funcionan las bibliotecas? Creo que
hay muchas cosas que podrían innovarse, que podrían cambiarse, depende del contexto de la biblioteca y de la comunidad a la que esté dirigida. Hablando de los universitarios, pues a lo mejor quisiéramos más recursos y tener acceso a toda la información y mucho, pero a veces ni el tiempo ni el presupuesto. Pero creo que pensando en el aspecto público, o sea, en el sector público, en las bibliotecas públicas e inclusive en las bibliotecas escolares, que es, digámoslo, el primer contacto que tiene la comunidad, la sociedad con las bibliotecas. Em, yo creo que ahí lo que trataría de hacer es como hacerlo más dinámico, más didáctico, la experiencia del usuario con la biblioteca. Algo que he visto en algunas bibliotecas, por ejemplo, la Vasconcelos, vuelvo a tomar esta biblioteca, la Vasconcelos, es que tiene obras de teatro, tiene diferentes, inclusive tiene hasta un espacio para una exposición de arte, tiene diferentes salas, o sea, son actividades, inclusive tiene cursos, talleres, son actividades que a los usuarios de la comunidad de las colonias aledañas les puede llamar la atención. Luego entonces tienes un excelente community manager que en redes sociales te hace toda la chamba de publicidad para que todavía más llame la atención, pues ahí generas un tráfico recurrente en la biblioteca. Y creo que es algo bien padre y bien atractivo porque quita el estereotipo, quita esta visión de que en la biblioteca nada más vas a encerrarte a estudiar y a callarte porque la señora de la biblioteca, si hace ruido, te va a callar, porque si llegas a hacer algo, te van a regañar, o te van a sacar, o te van a vetar. Entonces, cambia eso, ¿no? Yo creo que es lo que se necesita hacer, o sea, cambiar esta visión gris, apagada, aburrida, pesada de la biblioteca, y también va desde las bibliotecas escolares. Desafortunadamente, no todas las escuelas públicas, inclusive particulares, de nivel básico, tienen una biblioteca escolar decente. En algunos casos tienen un rinconcito de lectura que literalmente es de 30 centímetros y viene con 10 libros y eso ya lo consideran biblioteca escolar. Y es triste porque desde chiquitos a los pequeños les hacen temer a la lectura, les hacen temer a las bibliotecas cuando debería ser un espacio en donde desarrollen habilidades digitales, culturales, artísticas, intelectuales, lo que más les guste. Yo creo que una biblioteca en la que tú puedas acudir a desarrollar o a realizar alguna actividad, inclusive deportiva, un hobby, algo que te distraiga de tus ocupaciones diarias, que alimente tu creatividad, inclusive yéndonos a algo más como espiritual, que alimente tu alma incluso, hace que el usuario regrese. Bueno, pienso yo que el usuario va a regresar porque se va a sentir seguro, se va a sentir cómodo, va a sentir este confort dentro de la biblioteca, ¿no? No nada más por el silencio y lo frío a lo mejor de la biblioteca, que a veces hasta eso te da más sueño, sino porque puedes encontrar un espacio donde desempeñar lo que te gusta, ¿no? Oye, yo he pensado que, por ejemplo, una biblioteca, hoy en día que hablamos de las cuestiones eco-friendly y de que el mundo ya no puede con nosotros, hablando como seres humanos, una biblioteca que te enseñe a, no sé, a realizar actividades, por ejemplo, composta, un huerto y que te enseñe a hacer esas actividades, puede ser muy atractivo, porque al final del día es información, al final del día es conocimiento, al final del día es algo que al usuario le va a dejar. Y de paso, a lo mejor va a buscar un libro, a lo mejor va a buscar un material que le va a llamar la atención y que lo va a empezar a consultar y a lo mejor ya se vuelve fanático del tema y posteriormente lo va a estudiar y así empiezas a formar a los usuarios sin quererlo. También comparto lo que dice Alejandra de estudiar al usuario. Hay que investigarlo y hay que preguntarle. Claramente no vas a tener los mismos hobbies y las mismas actividades a lo mejor en una biblioteca, no sé, de Milpa Alta que en una biblioteca de la Benito Juárez o de Cuauhtémoc. O sea, son diferentes comunidades. Pero el punto es hacerlo atractivo, es hacerlo dinámico, quitarnos esta faceta de bibliotecario aburrido, historia, gris, silencio, ya no hagan ruido, bye, estudien, estudien, estudien y ya. No, o sea, aquí es un centro de cultura, es un centro de información, es un centro inclusive hasta de esparcimiento, de relajación. Creo que eso es algo que falta por hacer. Algunos a lo mejor ya lo están haciendo y yo los estoy desconociendo totalmente, pero creo que hace falta todavía mucho y sería muy bueno. Creo que a los usuarios les vendría muy bien. Muchas gracias, Alexis. Así es, soluciones hay muchas, pero solo falta ponerlas a prueba y saber qué es lo que funciona. Y ahora yo les tengo un pequeño ejercicio, ya
ya reconocimos, ya detectamos cuáles son estas dificultades que se demuestran en el funcionamiento de ciertas bibliotecas. Ahora me gustaría que cada uno de ustedes pensara en su biblioteca favorita, pensara en las necesidades que tiene para adaptarse a esta nueva región de bibliotecarios que viene, y me gustaría que cada uno me diera una solución para esas necesidades que tiene. Me gustaría empezar contigo, Omar, para seguir con Elizabeth. Con gusto. Claro, bueno, por ejemplo, lo que yo propondría como eje principal sería la comunicación que se tiene con los usuarios, como también ya se ha tenido aquí en consenso en cuanto a las opiniones. ¿Qué forma es en la que nos vamos a acercar con los usuarios? ¿Qué medios se van a utilizar? ¿Qué tecnologías se van a aprovechar también para poder mantener contacto con ellos, buscar sus intereses, generar probablemente una lista de distribución? Si fuera, por ejemplo, una biblioteca pública, claro, tenemos que responder más a o por ejemplo, en mi caso, que yo quisiera exponerlo desde una biblioteca pública, sería acercarnos precisamente con ellos, crear una comunidad virtual que precisamente nos permitiera conocer sus intereses y a partir de ello ofrecer servicios. O sea, yo pienso que primero debe de haber toda una planificación, conocer a partir de sus intereses qué es lo que podemos ofrecer y generar un programa de acuerdo a las necesidades de cada uno de los usuarios en la biblioteca. Muchas gracias, Omar. Elizabeth. Bueno, creo que estuve viendo en la Biblioteca Nacional, hay una área donde hay una biblioteca, que se abrieran más espacios en las bibliotecas para los niños, así desde chiquitos, para que, como dice Alexis, pierdan el miedo y se acerquen más y que ellos crezcan con esa cultura de leer desde chiquitos, como si fuera un catecismo, ¿no? O sea, que sea para ellos algo habitual y constante y que crezcan con eso para que siempre estén ahí. Muchas gracias. Alejandra. Bueno, mi biblioteca favorita, estaba pensando porque tengo como 3 favoritas, pero al final decidí la de administración y la verdad es que mi biblioteca favorita de administración básicamente es esa porque tienen un área al aire libre donde literalmente afuera para entrar tienen muchos libros, tú los puedes elegir y solamente tomas un libro y sales y es como un balcón y te da una vista pero preciosísima de la Reserva Natural del UNAM y tienes el internet y realmente puedes ir ahí a disfrutar solamente el libro o a descansar o a hacer sus tareas. Y es lo que justamente comentaba, o sea, para mí es mi biblioteca favorita solamente por ese lugar. Por servicios, por otras cosas, por desarrollo de colecciones, tengo otras bibliotecas, pero mi biblioteca favorita y la que más he extrañado en esta pandemia es esa simplemente por ese lugar. Y creo que la forma en la que esa biblioteca podría pues innovar más es sobre todo dándole a sus usuarios este apoyo para entrar a las colecciones digitales, porque tengo varios compañeros de administración que de hecho les tenía celos porque su biblioteca tiene adentro un pequeño museo. Entonces, su biblioteca tiene dentro un museo, claro que me va a dar celos. Y además tenían un lugar especial donde prestaban salones, por ponerlo así, dentro de la biblioteca a los usuarios y les prestaban plumones y les prestaban borradores y les prestaban incluso rotafolios para que ellos entraran, hicieran sus prácticas y todo, pero se los proporcionaba la misma biblioteca. Y una vez que lo terminabas de utilizar, te podías ir y nada más entregabas todo. Y creo que eso es algo que realmente, aunque seamos parte del UNAM, y digo, somos parte del UNAM, y Alexis no me dejará mentir, les hicieron reformas a nuestra biblioteca poco antes, que quedó preciosísima, y cuando puedan, por favor, los invito a ir a la Samuel Ramos a su nueva sección, quedó padrísima, les va a encantar. Pero faltaba ese espacio para nosotros como estudiantes donde realmente pudieras ir y te gustara estar en la biblioteca, porque antes la Samuel Ramos, su colección es muy buena, pero no tenías un lugar y tú como estudiante no te gustaba ir a la Samuel Ramos, no tenían la iluminación, no tenía la conexión, podías ir con tu computadora y no tenías dónde conectarla, no tenías suficiente acceso a la río, o sea,
no me servía de nada el desarrollo de la colección porque realmente no podía utilizar la colección, no me gustaba el lugar, no había espacio, no era un buen lugar como estudiante, literal, solamente ibas, sacabas tu libro y te ibas a buscar otro lugar donde leer o donde estudiar. Y creo que la biblioteca de administración tiene todo eso, pero lo que le faltó justamente a ellos es este desarrollo de el cambio que tuvimos en la pandemia de poder acercar a sus usuarios a esta información porque les pedían libros, pero no les decían que estaban, por ejemplo, en digital. Solamente les decían, ah, pues creo que lo puedes buscar ahí. No les platicaban, por ejemplo, cómo entrar al acceso remoto, o no les decían cómo utilizar bases de datos, o si tenías algún problema en la base de datos, cómo podrías avisarle a algún bibliotecario en ese momento, porque tenemos un chat abierto en línea que en ese momento puedes hablar con algún bibliotecario y le dices, ¿sabes qué? Tengo un problema de conexión con esto, dime cómo se resuelve. A ellos realmente en la administración no les explicaban eso. Y a nosotros en filosofía sí, y sobre todo nuestra carrera, o sea, si no lo sabías, pues es porque no habías puesto atención en clase, porque a nosotros sí nos lo han explicado, pero creo que ese es como el único factor que yo le vería a esa biblioteca que tuvo. Realmente sus servicios para usuarios, copias, todos sus servicios eran muy buenos en presencial, pero al momento de pasarlo a digital, creo que ahí es donde tuvieron como su gran falla y donde podrían tener el extra. Y en cambio, filosofía, que era justamente todo lo contrario, en presencial no era un buen lugar al que tú pudieras ir como estudiante, como presencial cambió totalmente para que no lo pudiéramos usar gracias a la pandemia, pero al menos en digital sí nos ha servido, sí nos ha sabido dar ese apoyo y sí nos ha dado como ese de qué necesitas tú y cómo te lo ofrecemos. Qué gusto, Alejandra. ¿Algo que agregar, Alexis? Pues pensando en soluciones para los servicios y en general para las bibliotecas, creo que en cuanto a el desarrollo de colecciones y en cuanto al proceso de los materiales, creo que igual siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre está la creencia de que todo se puede mejorar más, pero creo que hoy en día hay un buen servicio, un buen manejo en ese sentido. Yo creo que donde cambiaría o donde buscaría dar soluciones es en cuanto a la visión del público usuario, tanto el asiduo como el que apenas no conoce la biblioteca o nada más la ha visto un poco. Creo que es eso, ¿no? Creo que es lo que yo buscaría tratar de innovar, de solucionar, porque el problema de las bibliotecas públicas no es el cómo desarrollan las colecciones, porque lo dijo Alejandra, el desarrollo de colecciones puede ser exquisito, puede ser excelente, pero en el caso de las públicas o en el caso de escolares o en el caso de otras bibliotecas no tiene ningún caso, sino que se consulta. ¿Y cómo lo consultas? Con un llamado a la acción a toda la sociedad, a toda la comunidad que se encuentra alrededor. Entonces creo que por algo llevamos nosotros, por ejemplo, mercadotecnia de la información, porque es eso, ¿no? Buscar de qué forma hacer que los usuarios vengan a la biblioteca y se queden en la biblioteca, no nada más para hacer su tarea, sino para seguir leyendo, para seguir aprendiendo, para seguir desarrollando actividades. Creo que es eso, estrategias de publicidad, de marketing, en el que los usuarios no vean la biblioteca nada más como una bodega de libros, sino como un lugar en donde pueden crecer en todos los aspectos y generar espacios. Creo que también hay una desigualdad en el aspecto de las bibliotecas porque no todas las bibliotecas, tanto universitarias como públicas, tienen las mismas posibilidades y evidentemente no se puede homologar tan fácilmente. No podemos hablar de que ya el día de mañana todos van a tener los mismos servicios o las mismas posibilidades porque es algo presupuestalmente imposible, al menos actualmente, que si de por sí estamos limitados, pues imaginarse un proyecto de ese tamaño, pues más. Pero creo que con la ayuda de la comunidad, con la inclusión de la comunidad, o sea, invitándolos a participar, a colaborar con la biblioteca en alguna actividad o en algún, no sé, en algún taller, algo, puede hacer que haya una cohesión en cuanto a las colonias, en cuanto a los tipos de usuarios que hay alrededor de la biblioteca y posteriormente esto va a crecer, genera una identidad, genera un amor por la institución. O sea, no sé, personalmente, por ejemplo, yo vivo en el Estado de México, en Coacalco, y hasta hace poco descubrí que tenemos 5 bibliotecas en el municipio. ¿De dónde? O sea, realmente nada más he visto una. Y es eso. Son bibliotecas públicas y son bibliotecas grandes, pero no las conocemos porque no se les da la difusión, no se les da la publicidad. Pueden tener una colección, pueden tener los servicios, pueden ser muy buenos servicios de catalogación porque yo no dudo
que haya a lo mejor por ahí uno que otro profesional de bibliotecología, de biblioteconomía, que haya desarrollado una colección exquisita y que haya desarrollado un proceso exquisito, pero no sirve en nada si no hay un usuario habitual que lo consulte y que disfrute servicios como Alejandra disfruta los servicios de administración o los servicios de filosofía y letras. ¿Por qué es eso? Ese es, yo creo que ese debe ser el objetivo como bibliotecólogos, el que el usuario se vaya con esas impresiones, con ese gesto de incredulidad al ver una biblioteca tan bonita, tan bien organizada, que te dé tanto y tú digas, pero ¿por qué no merezco tanto? Esto es demasiado para mí y eso es lo que falta, acercar y difundir los servicios de las bibliotecas a los públicos. Yo creo que es la principal cosa que yo atendería. Una de las principales cosas que yo buscaría atender es la difusión, la publicidad de las bibliotecas y posteriormente ya entrados a la cuestión digital. Las colecciones digitales son algo bien importante hoy en día, que las universidades tenemos el gusto, tenemos la posibilidad, la fortuna de poder disfrutar, de poder ayudarnos de esto, a lo mejor unas más que otras, pero pues ahí está. Sin embargo, hay gente del sector público que igual puede tener la colección digital, pero no la va a saber manejar. Entonces, después de la publicidad, viene el enseñar a los usuarios a manejar la información digital, a interactuar con estas colecciones digitales, a interactuar con el Internet, como decían por ahí, a saber el Internet de las cosas, que todavía falta mucho. Todavía el que sepas manejar un smartphone, el que sepas manejar una aplicación móvil, no te hace un experto del Internet, no te hace alguien que sabe ocupar el material del Internet disponible. Entonces, primero la publicidad y luego me iría por las colecciones digitales, que creo que son dos temas bien importantes que a veces las bibliotecas se les olvida. Perfecto, muchas gracias. Pues ya conocimos todas estas necesidades y las soluciones que ustedes están proponiendo. Y bueno, ya nada más nos queda un minutito para cerrar ya esta mesa. Me queda una pregunta extra por ahí. Espero que me la contesten desde el punto de vista de cada uno en su institución. ¿Qué materia agregaría o qué materia cambiarían, perdón, del programa de su carrera? ¿Cuál es esa materia que ustedes creen que les hace falta? Si gustan, empiezo con Elizabeth y sigo con Alejandra. Híjole, yo creo que, bueno, apenas yo voy empezando, no tengo la misma experiencia, ¿verdad?, que los demás compañeros, pero yo creo que enfocarnos más en lo tecnológico ahorita, que nos metieran un poco más de tecnología, estaría maravilloso, porque sí, creo que sí nos hace falta un poco más de eso, para precisamente como dice Alexis, para poder aprender a manejar todas esas bases de datos o cosas electrónicas que ya tenemos ahorita y poder utilizarlas, saber cómo y ayudar a utilizar a los usuarios también, ayudarlos a utilizarlas, a enseñarlos bien. Muchas gracias, Elizabeth. Alejandra, te cedo la palabra. Personalmente tengo muchos conflictos con eso, pero creo que sería una carrera que se enfocara en habilidades informativas y tecnológicas, para que nosotros como profesionales de la información lo sepamos usar y se los podamos enseñar a nuestros usuarios, porque a veces los usuarios nos dan vuelta con algunas cosas que nosotros no sabíamos y viceversa. De repente somos tan enfocados en nuestra carrera que no podemos explicarles a alguien más fácil como cómo hacer tu búsqueda más cortita. Entonces creo que más bien sería algo relacionado específicamente con habilidades informativas y desde el uso de cómo aprender a utilizar un diccionario bien, que en teoría nos lo enseñan en la primaria, pero es importante para los usuarios, hasta saber utilizar bases de datos. Gracias, Alejandra. También, Omar, ¿qué materia agregarías o qué materia cambiarías, ya que tú estás en la Universidad de Guadalajara, pero también virtualmente para la Universidad de Burgos? Sí, mira, de hecho en este caso me pareció muy interesante la forma en que cada uno puede exponer también la trayectoria académica que ha tenido. Yo pensaría que la Universidad de Guadalajara, y más porque mi plan de estudios es virtual, nos hemos evocado más a las cuestiones de los instrumentos, las herramientas que se les puede mostrar a los usuarios como tal para poder llegar a solventar sus necesidades informativas.
En este caso, algo que he estado viendo durante este conversatorio me ha parecido muy interesante es precisamente el marketing que se le puede imprimir a las bibliotecas para poder mejorar el servicio. Nosotros hemos visto como tal procesos de calidad dentro de la biblioteca, pero creo que es imprescindible también conocer un poco acerca del marketing para podernos acercar de una manera más eficiente a los usuarios, y definitivamente agregaría una asignatura que fuese de ese estilo para nuestro plan de estudios. Y vean cómo de hecho aquí veo, o es un testimonio de cómo nuestros propios planes de estudios se complementan entre unos y otros, y precisamente nos apoyan a poder mejorar los servicios bibliotecarios en general, pero todos vistos desde un contexto distinto, pero siempre sería mejor tener una práctica más homogénea entre todos nosotros. Muchas gracias, Omar. Y ya brevemente para terminar, Alexis, ¿qué te gustaría cambiar? ¿Cuál te gustaría agregar? Híjole, hay tantas que se me ocurren que podría meter que, híjole, mejor te hago un plan de estudios, todo fumado, todo, perdón, todo complejo, pero pues no, creo que si eligiera uno, creo que las circunstancias nos ameritan a que busquemos, pues como dicen, ¿no? Materias tecnológicas, que al menos en la UNAM tenemos toda una línea de tecnológicas desde primer semestre hasta octavo semestre, si no me equivoco, y que va desde recursos digitales y demás. Entonces creo que en ese sentido va un poquito cubierto, y también por la parte de mercadotecnia. Creo que yo me iría por, como dice Alejandra, el manejo por ejemplo, la alfabetización de los usuarios, la alfabetización de estas comunidades, es eso, ¿no? A veces nos dan la teoría y nos dicen qué es la alfabetización, pero no nos dicen bien a bien cómo explicarla, ¿sabes? O sea, no es como desarrolla un curso de alfabetización informacional o desarrolla un curso de alfabetización digital o no sé, no mediático. O sea, es muy interesante y es algo que también se necesita más, por ejemplo, hoy en día con temas con desinformación y todo este caos de información digital. Y es creo que lo que también falta, porque los usuarios entran a Internet, consumen información, pero no saben distinguir entre lo que es verdad y lo que es falso. Y caemos en teorías conspiranoicas motivadas por celebridades como Patricia Navidad, ¿no? Entonces, falta, falta esta alfabetización digital, esta alfabetización mediática, y como bibliotecarios no tenemos esa formación tan a detalle de cómo realizar estos cursos. También, si me lo permites, Alexis, sí, también perdóname tantito, pero ya nos pasamos un ok. poquito del tiempo.